Bendiciones, espero que estés bien y bienvenido a un episodio más de One de Iglesia. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de propósitos. Y seguramente esta palabra ya la habrás escuchado en algún momento de tu vida, pero estoy seguro que al primer momento no supiste o no entendías de qué se trataba esta palabrita. Y te entiendo, me pasó lo mismo hasta que busqué el significado, hasta que entendí un poco más de lo que Dios quiere para nosotros. Y como definición podemos decir que el propósito va a ser el objetivo que se pretende alcanzar. También podemos decir que un propósito es el fin con el que algo fue creado. El fin, por ejemplo, de una silla, o el propósito de una silla, es sentarse sobre ella. Bueno, así también nosotros fuimos creados para un fin. Nosotros fuimos predestinados desde el vientre, de nuestra madre. Ya Dios había marcado un propósito para nuestras vidas. Y estoy seguro que muchos de los que están ahí se estarán preguntando, bueno, ¿y cuál es mi propósito? Y hoy quiero ayudarte a que puedas encontrar ese propósito, a que puedas direccionarte hacia lo que Dios tiene para tu vida. Y yo quiero decirte como primer propósito que Dios tenía con la humanidad y que lo tiene con vos y lo tiene conmigo también desde la creación del mundo, desde que formó a Adán y a Eva. Dios los había creado, Dios los había hecho, los había formado y los había puesto en el huerto del Edén para que puedan relacionarse con Él. En primer lugar, entonces, si no sabes o no sabías cuál es tu propósito, el primero es relacionarte con Dios. Dios te creó a vos, me creó a mí, para que podamos tener contacto con Él, para que podamos conocerlo. Y hoy en día tenemos esa oportunidad de hacerlo en cualquier momento del día. Tenemos ese libre acceso a su presencia, que antes por culpa del pecado nos habíamos separado de Dios, y hoy a través de su Hijo amado tenemos ese acceso ante su presencia. Y entonces podemos decir nuevamente que el propósito principal de Dios para nuestras vidas es poder relacionarnos con Él. Y también podemos decir como otro tipo de propósitos que se dan en grupo, que se dan en por ejemplo, una iglesia. Podemos decir que la iglesia tiene el propósito, tiene el deseo de poder ganar almas con el fin de que esas personas que se están perdiendo puedan volver a los pies de Cristo. Eso puede ser otro tipo de propósitos. Pero uno de los propósitos que seguramente te estarás preguntando son los propósitos personales. Son esas metas que Dios ha puesto en nuestras vidas o ha puesto en nuestros corazones. Esos propósitos que Dios preparó desde antes que saliéramos del vientre de nuestras madres. Podemos relacionar a estos propósitos personales como una carrera. Yo venía pensando en cómo les podía hacer entender los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Obviamente hay que ser conscientes, fuera de Dios como en los caminos de Él hay propósitos. Pero no podemos igualar o no podemos comparar lo que Dios tiene para nosotros comparado con lo que el mundo tiene. Y los propósitos personales son una carrera. En esa carrera necesitamos prepararnos, necesitamos confiar, porque es una carrera en donde no sabemos qué se va a presentar en el camino. Imagínense por un momento estar corriendo por un lugar desconocido y obviamente no saber cuál es el lugar a donde vas a llegar. Solamente tener a Dios de tu lado. ¿Qué es preferible? ¿Tener a Dios de tu lado? ¿Aquel que no ha perdido una sola batalla? ¿O largarte por la vida corriendo a la deriva, estando solo? Yo prefiero ir con Dios. Y Dios tiene un propósito inmenso para cada uno de nosotros, para mí y para vos. Tiene un propósito, y para que ese propósito se pueda cumplir debe haber una decisión inicial. Tu decisión inicial debe ser seguirlo a Él. Debe ser estar alineado a su voluntad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos alineamos a Él, cuando nos alineamos a su espíritu, cuando nos metemos en la intimidad, cuando buscamos más de Él, automáticamente empezamos a ir hacia la dirección correcta. Automáticamente empezamos a caminar sobre donde Dios quiere llevarnos, porque ya no vamos a empezar
a caminar sobre un camino que no es nuestro y que no fue preparado para nosotros. Y que puedas recordar esto, que mi decisión inicial determina a qué propósito voy a llegar. Entonces, a modo de resumen, quiero decirte que tu decisión inicial determinará cuál será tu meta. Pero seguramente estarás de acuerdo conmigo de que te darás cuenta que ese propósito fue tu propósito cuando lo hayas concretado. Pero en el camino, pero en el mientras, que puedas confiar en el Dios que todo lo puede, en el Dios que no ha perdido una sola batalla, que va de tu lado. No será fácil, obviamente que no va a ser fácil, pero será una aventura de las mejores de tu vida. Y yo quería resaltar una de las historias que se encuentra en 1 Samuel 17:38, en donde Saúl le prestó su vestimenta a David. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Luego, si siguen leyendo, pueden ver que David no pudo caminar con la armadura de Saúl. Y eso también nos da a entender algo muy importante. No vivamos los propósitos ajenos. Empecemos a caminar sobre lo que Dios puso en nosotros. Seamos auténticos, no copiemos. Dios tiene para cada uno de nosotros tiene algo diferente. Está en nosotros en descubrirlo, en confiar y aplicar la fe. Podemos leer en la palabra que la fe, ¿qué es? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En ese camino voy a tener la certeza de que lo voy a lograr porque el que mueve montañas está de mi lado. Y que puedas recordar esto, que el propósito de Dios siempre será mayor que cualquier otro. El propósito que Dios tiene en tu vida será mayor de lo que te puedas imaginar. Así que quizás hoy puedas estar apartado, quizás hoy puedas estar alejado de su presencia. Me gustaría que te hagas esta pregunta. ¿Estoy caminando sobre el propósito de Dios? ¿Estoy yendo por el camino correcto? ¿O estoy tratando de ocupar la ropa que no me pertenece? Esa ropa que no es mía. Recordemos y pongamos un poco en contexto la situación que vivía David antes de ser ungido rey, como rey. David se preparaba. David, antes de que Samuel lo ungiera, mataba a los leones, a los osos. Era bueno con el arpa, practicaba, se preparaba. Y cuando llegó su momento, pudo derribar al gigante y fue posicionado en un lugar de privilegio. ¿Qué quiero decirte con esto? Que te prepares, que estés siempre expectante de que va a llegar tu momento. Para que también el propósito se pueda cumplir es necesario dar la milla extra. Quizá dar un poquito más. Si ves que todo está muy quieto, preocúpate, porque algo no está yendo muy bien. Así que bueno, a modo de conclusión, quería decirte, animarte a que puedas buscar a Dios con todo tu corazón, que puedas entregarle todo a Él, y te aseguro que lo que Él tiene para tu vida es mucho mayor de lo que te puedas imaginar. El propósito que Él tiene sobrepasa lo que puedas pensar, sobrepasa absolutamente todo. Así que bueno, aplícalo sobre tu vida y te aseguro que Dios no te va a fallar nunca. Será un camino bastante difícil, pero no imposible. Cada prueba tendrá una solución si estás tomado de su mano. Dios te bendiga.